Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. ¿Y ya la tienes contigo? ¿Estás listo ya para estudiar de la palabra y ver cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Sí? Así que bueno, no te pierdas este programa que comienza ya ahora en este momento. Así es, Daniel. Estamos felices de poder estar con ustedes durante estos 30 minutos, que es lo que dura el programa. Y déjame decirte que las formas que tienes para comunicarte con nosotros vienen a través del Facebook y del YouTube. Nos buscas en Nuestras Voces en el Desierto. También a través de Telegram o WhatsApp al +1-801-499-1334. De igual manera, también nos puedes encontrar a través del correo electrónico en nbdesierto@gmail.com y por supuesto a través de Radio Messer. Para eso vas a la página en www.radiomesser.com y allí nos podés ver, nos podés escuchar y también te podés comunicar con nosotros. Cuando estás en YouTube, apretá ahí la campanita, activala para que puedas tener los videos al momento, la notificación al momento de todo lo que estemos levantando en las redes sociales. Y cuando estás en Facebook y en YouTube también, dale like, me gusta, compartir o share para que muchas más personas puedan aprender de la palabra de Dios, al igual que tú y nosotros estamos aprendiendo. Así es. Y bueno, Alba, sin más, de repente ya oramos y comenzamos con el programa. ¿Te parece? Dale. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar acompañándonos en cada momento. Permita que podamos escudriñar su palabra. Amén. Y Padre, que usted sea quien nos devele las escrituras, su palabra, para poder aprender más de Amén. ella. Padre, nuevamente gracias por su compañía hasta aquí y vengan a enseñarnos como lo hace siempre. Sí, Señor. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Como muy bien decía Daniel, espero que tengas la palabra de Dios, la Biblia ahí contigo, porque es importante que tú misma vayas comprobando lo que vamos leyendo, lo que vamos analizando y que no te quedes simplemente con lo que nosotros decimos. Para ubicarnos, estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando. Apocalipsis y Daniel cuando es necesario, porque se complementan en el estudio. Capítulo 8 de Apocalipsis, estamos hablando acerca de las trompetas. Estamos precisamente en la segunda trompeta recién y estamos allí ni más ni menos que en el versículo 8. Entonces, habíamos visto al principio qué era lo que significaba esto de la gran montaña que ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y después dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pero en el versículo 9 dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Vamos a hablar ahora entonces a qué significa todo eso, la tercera parte de las naves que fue destruida. De hecho, de paso, si no entendiste lo que acabo de leer, vete al programa de la semana pasada y entonces podrás verlo todo y analizarlo a la luz de la Escritura. Así es. Como Alba tú decías, y ustedes escuchaban, ahora nos habla de la tercera parte de las naves que fue destruida. Correcto. Y ahora parece que sí comienza a complicarse, ¿verdad? Porque habla que las naves comienzan a destruirse. ¿Y a qué se refiere? Vamos a ir analizando. ¿Ok? Bueno, no exactamente. O sea, que las cosas comienzan a complicarse. La Biblia vuelve a interpretarse a sí misma. Y leamos algunos pasajes al respecto. Vamos a ir primero a Primera de Timoteo. Alba, si tú lo puedes buscar allí. Primera de Timoteo. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 19. ¿Okay? Y yo voy a buscar el libro de Hebreos, capítulo 6. ¿Qué dice allí, Alba? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ok, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Okay. Y ahora vamos también a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. Vamos a avanzar un poquito ahí en Apocalipsis
para ver qué dice el versículo 17 del capítulo 18. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, pensemos un poquito. ¿Cuál es el objetivo de los barcos? ¿Cuál es el objetivo? Llevar la mercancía de un lugar a otro. Correcto. ¿No es correcto? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. El propósito de los barcos es hacer accesible sus mercancías a todos, llevarlas a todos lados, como dijimos. Pero fijémonos lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, los versículos 11 y 13. Versículo 11 y versículo 13. El 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Okay? Y en el versículo 13 dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Esa es la mercancía que traen los que andan en los barcos. Así es, ¿ok? Trae comida. Correcto, ¿no es así? porque fíjate que dice aceite, flor de harina y trigo. Así es, traen comida. Pero ¿a qué te recuerda la comida que trae? ¿Ok? Hay dos elementos que ya los vimos en otro estudio de Apocalipsis, que por ejemplo son, como decía aquí, el trigo y harina fina. Correcto. ¿Y qué se hace con ellos? Pan. Tan básico como eso, ¿sí? Y si recuerdas lo que dijimos al respecto, el pan era algo muy preciado y espiritualmente significa la palabra de Dios. Pero aquí hay un problema, y es que estos barcos están pereciendo, quiere decir que no están trayendo la verdadera fe, sino algo que parece comida, huele como comida, luce como comida, ¿sí? Pero al probarla nos damos cuenta que no es. Es nada menos, nada más ni nada menos que una imitación barata del verdadero alimento. Y lamentablemente hoy día hay mucha imitación barata del verdadero alimento. Exacto. ¿No es así? Exacto. Ok. Recordemos que la historia nos muestra en este periodo la contaminación de la pureza que tuvo el Evangelio. Y ahora, en vez de palabras de Cristo, se presentan otros aperitivos que se parecen en mucho a las palabras del Señor, pero que al momento de la verdad no satisfacen como debieran. Suenan bonitas, se oyen muy bonitas, pero no son la belleza del verdadero evangelio. Y por eso, Alba, encontramos lo que es la tradición, paganismo, y estas dos cosas han contaminado una buena parte de las creencias, y esto hizo perecer a muchos, pero tú en este momento no tienes por qué seguir ese camino. Correcto. No sigas ese camino. La Biblia es clara y es la única verdadera enseñanza que nos lleva a tener una mejor vida aquí al conocer a nuestro Salvador y nos abre la puerta a la eternidad. Qué cosa más maravillosa. Por eso no tenemos que estar perdiendo tiempo. Por eso el libro de Primera de Timoteo que leímos en el versículo 19 decía que habían que van a zozobrar cuando el ancla de la fe no está colocada en forma correcta.
Así es. Van a perecer. ¿Ok? Y también recuerda que a menos que nuestro barco esté anclado en Cristo, ¿qué va a pasar? Pereceremos. Totalmente. Nuestra única salvación está en la palabra del Dios vivo y no en los hombres, no en nosotros. Está aquí en su palabra. Su palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Vamos a buscar versículos que aseveran todo ello, Alba. Vamos. Busquemos Proverbios, capítulo 31 y en el versículo 14. Salmos, estamos en la mitad de la Biblia, ¿sí? Salmos, Proverbios, el libro que sigue, capítulo 31, ¿sí? Y en el versículo 14. ¿Qué nos dice allí, Alba? El 14 dice... Si no lo leo, yo lo tengo aquí. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Fíjate que este capítulo 31 empieza diciendo, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y al principio está hablando de un tipo de mujer. De la mujer virtuosa. No, al principio está hablando de otro tipo de mujer que no es precisamente la virtuosa. Cierto. Pero después, entonces sí va a hablar de la mujer virtuosa. Y de esta mujer virtuosa dice que es como nave de mercader. Pero mujer en profecía vimos que es una iglesia. Es una iglesia. Entonces esto se está refiriendo a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera dice que es como nave de mercader, trae su pan de lejos, su verdadero alimento. Así es. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Así es. O sea, la verdadera iglesia siempre está alimentando a los que están unidos a ella, a los que están unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que hacían los discípulos de Jesús. Van a Jesús, reciben de él el pan de vida y van y lo entregan a otros. Por supuesto. No es aquel que se queda con el pan, sino que lo entrega. Va a Cristo, recibe pan, lo recibe, lo entrega a otro, alimenta a otro. Ese es lo que el Señor nos está pidiendo, pero da verdadera comida. Verdadera comida, no La una iglesia falsa. verdadera da verdadera comida. Ahora, Así es. cuidado con la anterior, porque esa permite que tradiciones y paganismo y opiniones humanas sean las que se metan, y ese es el alimento que está dando a comer, y por eso Apocalipsis dice que perecen. Así es. Perecen. Así Tremendo. Como tú decías, Alba, recién aquí en esta profecía, aquí en Proverbios, ¿sí? Vemos que la verdadera iglesia trae verdadera comida. Correcto. Sí. Y esa es la que necesitamos si no queremos perecer. Si no queremos que nuestro barco de la vida encalle en las rocas de la tradición y palabras humanas y obviamente en el engaño del enemigo de las almas. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 5. Está después en el Nuevo Testamento, después de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Okay? Allí su palabra nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. 2.5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo leí el versículo 2, no sé. No, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Me hace acordar otra vez el ancla. El Así ancla. es. Todos sabemos que cuando hay una tempestad en el mar, ¿te acuerdas hace un tiempo atrás, Alba, te comentaba experiencias personales con mi padre navegando? Sí.
cuando venían las tempestades en el mar, si el ancla fue arrojada con certeza, entonces no hay nada que temer en el barco, ¿sí? El barco no se moverá, sino que permanecerá firme. Lo mismo ocurre con Cristo, su enseñanza y nuestra vida. Lo mismo ocurre. Uh-huh. Y creo que ha quedado claro este concepto. Por eso vamos a continuar con el estudio que estamos viendo hasta aquí. Y leamos una vez más el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 8. Volvemos a Apocalipsis capítulo 8 y en el versículo 9. Allí nos dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Uh-huh. ¿Okay? Nuevamente apunta a la tercera parte, indicando, como ya vimos antes, que no solo la destrucción no es total, sino que la causa de la destrucción es la rebelión contra Dios y sus enseñanzas. Uh-huh. El engaño es la base de esta rebelión. ¿Sabes qué? Es interesante, uh-huh. Porque cuando nosotros vamos a más adelante en Apocalipsis, justamente encontramos que Satanás engaña a la tercera parte de los ángeles. Uh-huh. Entonces, de ahí es que nosotros entendemos que, por ejemplo, justamente está en Apocalipsis capítulo 12, uh-huh. capítulo 12, ¿no? De los versículos 7 en adelante, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando nosotros vamos mismo aquí a la palabra de Dios, justamente encontramos de que una de las cosas que hizo fue, con su cola, que ya vimos lo que significaba, en el versículo 4 está más claro, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre uh-huh. la tierra. O sea, Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte que habla acá la Biblia, habla justamente de engaño. Uh-huh. Así es. De engaño. Y es lo mismo que se aplica acá. O sea, perece esta tercera parte por los engaños de una doctrina falsificada, de una doctrina adulterada. Uh-huh. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, nos encontramos que justamente en el mensaje de los tres ángeles dice que en el versículo 9 dice: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca a su frente o de su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Pero cuando nosotros vamos más adelante, en el versículo 8 dice: ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, es un vino adulterado. No falso. Es la representación de la muerte de Cristo, la sangre por la muerte de Cristo. Uh-huh. No, es un vino falso, es una doctrina falsa. Así es. Y eso lleva a la muerte a estas personas. Uh-huh. Es a través del engaño. Y no estamos hablando necesariamente de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual de estas personas. Así es. Pero, Alba, seguimos un poquito más y vamos ahora al verso siguiente de Apocalipsis 8. Y vamos a leerlo aquí. ¿Okay? Y entramos, vamos a decir así, en la tercera trompeta. Como decía allí el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Uh-huh. Vamos a ver los elementos que encontramos allí. Elementos aislados, en primer lugar, para después dejar que la Biblia se interprete a sí misma.
El panorama aquí habla de una gran estrella que está encendida, que cae del cielo y que Juan interpreta como una antorcha que cae del cielo. ¿No es así? Sí. Y cae precisamente sobre la tercera parte de los ríos y manantiales. ¿Okay? Evidentemente Juan está impresionado con el resplandor de esta estrella, por cuanto la compara con una tea o antorcha cayendo del cielo. Pero veamos qué significa todo esto. Recordemos que siempre vamos en paralelo con las iglesias y los sellos. Pero antes de esto veamos el contexto a través de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2. 2 de los versículos 1 al 7. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Allí Pablo, aquí nos está hablando acerca de una apostasía que se daría en la iglesia, que terminaría apuntando a un poder que se exaltaría a sí mismo y no a Cristo como cabeza de la iglesia, como el mismo Pablo lo dice en 1 Corintios. ¿Y qué es lo que está deteniendo que esto tuviera lugar en esa era? La Roma pagana, el Imperio Romano, era lo que estaba deteniendo al surgimiento de ese poder. Muchos cristianos de aquella época, entendiendo claramente a lo que Pablo hacía referencia, anhelaban que, por más malo que era el gobierno romano, de todas formas permaneciera en el poder por mucho tiempo, pues al hacerlo les estaba evitando algo peor que iba a acontecer. Cuando vimos el monte que era lanzado al mar, tal como lo describía Apocalipsis 8, evidentemente ese monte se elevó y fue desarraigado de la tierra y fue echado al mar. Recordemos que el mar, aguas, en Apocalipsis, significa personas, multitudes. ¿Okay? O sea, esto es lo mismo que Pablo está hablando. Este hijo de perdición al que Pablo hace referencia es un poder que obró igual que Judas. Judas es a quien originalmente se lo conoce como el hijo de perdición. Tras estar por algunos años con Cristo mismo, lo termina traicionando. Sí, mira, acá está en Juan, capítulo 17, versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí era Judas. Era Judas. Pero bueno, ahora este hijo de perdición no es Judas, sino que es ese poder que se comporta como Judas. Así es, traicionando lo que es la verdad. Y una cosa interesante yo quería agregar acá. La palabra apostasía que aparece en este versículo, en el griego, es un sinónimo de divorcio.
Pero para que una persona se divorcie, antes tiene que haber estado casada. Por supuesto. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 17, y en el versículo 12, vemos cuál era el casamiento y cómo se divorcia el hijo de perdición. O sea, el casarse es casarse con Cristo. Es unirse en un pacto con Cristo. Es la iglesia unida a Cristo. Ahora, la apostasía, manifestada por este hijo de perdición, como fue Judas, es justamente ese divorcio que se hace de Cristo. Se empieza a alejar cada vez más de Cristo. Y termina perdiéndose. Pero entendamos que este divorcio no se da de golpe, sino que se va dando poco a poco. Paulatinamente va creciendo y creciendo y se va separando, se va separando. Y exactamente. Está todo perdido. Correcto. Pero bueno, este poder es igual, como estábamos hablando. ¿Okay? Comienza con enseñanzas como las de Cristo para terminar traicionando la pureza del Evangelio y obviamente a Cristo mismo. Y recordemos el accionar de la iglesia en el periodo de Constantino. Puedes mirar el programa donde hablamos acerca de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo. Dicho sea de paso, ese nombre significa exaltación. Su base de acción se encuentra en otro ser que de igual manera se elevó queriendo ser igual a Dios o mayor que Dios, pero que después terminó siendo echado por tierra. ¿Recuerdan a alguien con esas características? Vamos a buscar Isaías capítulo 14, versículo 12, y Alba, si puedes buscar Lucas capítulo 10, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Allí nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y acá, ¿Qué dice Lucas 10:12, por favor? Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es interesante que cuando esta estrella cae, produce luz que el apóstol Juan describe como una antorcha. ¿Y qué tipo de luz puede producir el enemigo? Si la palabra de Dios es la luz verdadera, ¿cuál es entonces? Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119 y en el versículo 105, una hojita más aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera tu camino. Entonces, la luz que éste produce al caer, tiene que ser una luz falsa. Obvio. Pero nuevamente, esta luz va a caer ¿dónde? Como decía allí, o sea, nuevamente, ¿en dónde decía? Que habíamos leído recién en Apocalipsis, en los manantiales, en donde surge el agua. Exacto. Y Jesucristo se identificó a sí mismo como ¿qué? El agua de vida. Si eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Juan, se me fue. Como dije, capítulo 4, versículo 14. Que allí nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí vemos que él era y es, ¿qué?
el verdadero manantial que puede saciar toda sed. ¿Ok? Ahora, yo te sugiero que paremos por aquí, porque vamos a tener que unir todos estos puntos ahora para poder delinear y hay varios versículos que nos van a aclarar un poco mejor, pero sería bueno que vuelvas a escuchar este programa para poder analizar bien todo lo que se dijo, pararlo a su debido tiempo, buscar con tiempo los versículos, pensar, leer, razonando lo que dice cada versículo. Exacto. Y recuerda también ir viendo también en el contexto que se está hablando también. Eso es muy importante. ¿Okay? Que no sea lo que decimos nosotros. Así es. Exacto. ¿Te parece que terminamos con oración? Por favor. Querido Padre que se encuentra en los cielos, le damos infinitas gracias porque una vez más usted ha abierto nuestro entendimiento para poder comprender su palabra. Amén. Gracias porque su palabra se interpreta a sí misma y no es necesaria opinión de hombres. Sí. Señor, ayúdenos a compartir este conocimiento con otros para que la luz también resplandezca en sus caminos como esa lámpara maravillosa de la cual habla el Salmo 119, 105. En sus manos lo ponemos todo y nos ponemos nosotros también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos en la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que lo pasen muy bien y que Dios los bendiga.